Buenas tardes, me llamo Javier Prados y soy el presidente de la Asociación Parkinson Madrid. Os doy la bienvenida a este webinar sobre el Parkinson en tiempos de pandemia, que hemos organizado con el aval de la Sociedad Española de Neurología, a los que agradecemos su ayuda. Hoy, 11 de abril, celebramos el Día Mundial del Parkinson y por segundo año lo hacemos en un contexto de pandemia, lo que nos ha hecho reinventarnos para seguir cubriendo las necesidades de las personas con Parkinson y sus familiares, a través de la formación, los grupos burbujas, protocolos estrictos de prevención y nuevas formas de rehabilitación. La Asociación Parkinson Madrid, declarada de utilidad pública, con 27 años de experiencia, ha trabajado, trabaja y seguiremos trabajando muy duro para que los 18.000 madrileños que sufrimos esta enfermedad podamos ser tratados de igual forma por unidades especializadas y tengamos acceso a los mismos tratamientos independientemente del sitio de donde seamos tratados. En esta efeméride tan importante nos acompaña el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, al que me gustaría solicitarle la renovación del convenio de colaboración que debido al coronavirus no pudimos firmar el año pasado. A través de este convenio se seguiría formando sobre la enfermedad de Parkinson a los valoradores en materia de dependencia y a los profesionales de las residencias de la Comunidad de Madrid. Gracias a los conferenciantes y a todos los asistentes por formar parte de este Día Mundial. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Juan José García. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidente José Luis, por habernos permitido participar y acompañaros en este día. En este día que es muy especial, efectivamente, pues para 18.000 personas de la Comunidad de Madrid que sufren en el día a día este trastorno neurodegenerativo, que todos sabemos que hay una especial prevalencia contextualizada con la edad, y que sus causas no siempre están perfectamente definidas. Todas estas personas, muchos de ellos que estaréis seguramente detrás del ordenador, delante del ordenador, yo os veo y os veré detrás, ¿no? En esta jornada, pues ya sea en vuestro rol de cuidadores informales, de profesionales, de voluntarios o de personas afectadas, pues tenéis una serie de necesidades e intereses que no siempre desde las administraciones somos capaces de cubrir al completo. Y desde esa perspectiva, pues lo primero siempre es pedir disculpas por no poder llegar a más de lo que uno quiere, ¿no? La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid marca claramente ámbitos de responsabilidad, igual que la Ley 39/2006, que antes de entrar y hablando con el resto de compañeros de esta jornada, veíamos lo inapropiado de su nombre, ¿no? Dependencia. El propio nombre en sí mismo nos da flujos negativos, ¿no? Tendríamos que hablar más de promoción de autonomía personal, que es la otra parte del nombre de esa ley, ¿no? Y en vez de valorar la dependencia, valorar las necesidades de promoción de la autonomía personal que tenemos. Porque todos tenemos necesidades. Yo probablemente durante esta pequeña intervención igual me tengo que poner las gafas en alguna ocasión si necesitara ver cómo quitar la cámara o cómo quitar el micrófono, porque ya la vista corta no me llega para tanto y por lo tanto necesito promocionar, tengo mi autonomía personal pues a través de una ayuda técnica. Por lo tanto, tendríamos que acostumbrarnos a hablar en este sentido de promoción de la autonomía personal. Una asociación como Parkinson en Madrid viene a cubrir esa necesidad que hay dentro de las administraciones públicas de promover una serie de iniciativas y que, si mal no recuerdo, el artículo 5 del propio estatuto de vuestra asociación pues marca, ¿no? Desde la investigación y la formación, y este es una jornada que es un ejemplo de cómo llevar a cabo las acciones informativas y formativas. Gracias tanto a Laura como a Jessica como a Lidia
por su participación, y ya sea desde el Hospital Ramón y Cajal o desde el Hospital de la Princesa o desde la propia Asociación de Parkinson Madrid. No solamente, es decir, esta parte de investigación, formación e información, también dais apoyo a usuarios y familiares, y en nombre del consejero y de la presidenta de la Comunidad de Madrid quiero daros las gracias por ese apoyo que prestáis en el día a día, ¿no? En situaciones a veces complejas y difíciles como la que estamos viviendo en la actualidad con el COVID-19. También dais orientación a esos usuarios y a esas familias, ese difícil momento que es el primer momento en donde uno tiene diagnosticada la enfermedad, y ese momento de reciclaje de tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros, cuando esta situación se produce tanto a nivel individual como a nivel familiar. Y gracias, por lo tanto, también a la Asociación Parkinson Madrid por estar acompañando en ese momento. Y por estar acompañando, sin lugar a dudas, también en otros momentos importantes, ¿no? Como son desde la perspectiva de promover el voluntariado, tan importante a todos los niveles, como es desde la propia perspectiva de promover colaboración tanto con otras entidades privadas como con la propia administración, como entidad pública. Y aquí, pues, vuestro presidente no pierde el tiempo, ya lo veis, es decir, ya me ha hecho una petición en este sentido, aprovechando su acto inaugural, y a mí no me queda otra que recoger el guante y decirle que sí, que tenemos que reactivar otra vez este convenio. Afortunadamente las circunstancias van cambiando y tendremos que habilitar ese mecanismo para que tanto desde la web de la Comunidad de Madrid podamos dirigir a la web de Parkinson Madrid a distintos niveles, establecer canales más fluidos de información y de formación sobre el sistema de dependencia también a los profesionales de Parkinson Madrid y a los usuarios que estén asociados o no asociados, pero que quieran vía Parkinson Madrid tener un marco de especialización en el marco de la información, y, por supuesto, desde la perspectiva de promoción de la formación, tanto a valoradores de la dependencia como a entidades locales, también muy necesario, como a usuarios y demás. Dejaros dos anuncios desde la perspectiva de las obligaciones como administración pública. Vamos a empezar a activar otra vez los contratos de ayuda a domicilio para potenciar que todas aquellas personas que lo necesiten puedan tenerlo. No solamente respecto a las personas que habían suspendido el servicio, sino que por indicación del consejero vamos a empezar a habilitar una modificación del actual contrato para que, fuera de lo que es el entorno de Madrid Capital, poder incorporar otras 3.000 personas al servicio de ayuda a domicilio. Y de la misma manera tenemos que tratar de potenciar también los cheques servicio, y a partir de ahí, a través de Parkinson Madrid, sí que os pediremos colaboración para intentar llegar a todos los dependientes moderados que sea posible, que no tengan ahora todavía este servicio y que estén interesados en poder acceder a él, ya sea para la ayuda a domicilio como para el propio servicio de promoción de la autonomía personal. Nada más, muchas gracias. Como os decía, en nombre del consejero y de la presidenta, agradeceros una vez más por poder estar aquí. Mucho éxito para la jornada. Sé que el éxito de participación ya está, y por el panel de ponentes que hay, también estoy completamente seguro que también es de contenido. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, director general Juanjo, por tus palabras. Hemos recogido tus compromisos y bueno, pues esperamos trabajar como siempre con la Administración Pública codo con codo. Muy buenas tardes a todos. Soy Laura Carrasco, la directora de la Asociación Parkinson Madrid, y mi papel hoy aquí va a ser moderar esta maravillosa conferencia online. Para mí es un honor y un placer compartir este momento con todos vosotros, tanto a las personas que estáis inscritas a través de Zoom como en el canal directo de Facebook. Dar las gracias al director general, pero también a la Asociación Madrileña de Neurología, que nos da el aval. El aval significa que considera de interés científico el acto que vamos a celebrar hoy, los contenidos que se van a celebrar, y por supuesto también a la compañía AVI por su apoyo en este evento.
Para mí es un lujo contar y estar aquí también con las ponentes, a las cuales se le agradece muchísimo bueno, su apoyo en este día especial, además tan, pues como siempre, tan generoso, porque son muy generosas las tres. Ahora os paso a presentar, pero de las tres podría decir que aparte de ser unas profesionales excepcionales, las tres comparten su amor por los pacientes, no os podéis imaginar la dedicación que tienen con ellos y los desvelos. Entonces, de verdad que es una verdadera delicia y es un honor. Sin más, pues paso a presentarlas, que son las importantes. Bueno, y antes os voy a comentar también un poco de normativa. No vamos a utilizar el chat porque si no es muy complicado para el tema de las dudas, ¿vale? Vamos a utilizar un panel que está, lo tenéis abajo en el Zoom que pone, con los 3 puntitos que pone más, que es preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Esas serán las preguntas que yo tomaré, las que hagáis solamente en esa parte, las iré recogiendo y habrá un turno al final y será cuando yo le pase a las distintas ponentes estas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, os recuerdo abajo, 3 puntitos más, se pone preguntas y respuestas y al lado del chat está justamente al final y ahí es donde recogeremos las preguntas, ¿de acuerdo? Y las pasaremos al final, cuando terminen las 3 ponentes. Paso ahora, sí, Araceli, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Araceli es doctora, es neuróloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y además es la vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Neurología. Sin más, Araceli, todo tuyo. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción, que ha sido muy bonito todo lo que has dicho de nosotras. También agradecer, por supuesto, a la Asociación de Parkinson y a su presidente la iniciativa de celebrar este día, que como él ha dicho muy bien, es hora de celebrarlo también a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo, porque el Parkinson no para y hay muchas personas afectadas por la enfermedad que necesitan un día de referencia para poder poner en contexto y señalar todas las necesidades que tienen y que tenemos que responder a ellas. También al señor Juan José García por su intervención y a Avi por el apoyo logístico, que sin ellos pues, tampoco podríamos llevarlo a cabo. Mi ponencia va a versar sobre el sedentarismo y la enfermedad de Parkinson y queríamos empezar, antes de la ponencia en sí, queríamos plantearos unas preguntas a los que estáis conectados sobre cuánto ejercicio físico hacéis y cuánto creéis que podríais hacer. Así que si Abigail, por favor, puede pasar las preguntas, que creo que os saldrán en pantalla. Es muy rápido, son 3 preguntas nada más, solamente querría saber cuántos de vosotros creéis, hacéis ejercicio de forma habitual, bastante o poco, cuántos creéis que podríais hacer más de lo que estáis haciendo y si veis factible hacer ejercicio dentro de casa. Esto se aplica tanto a personas con Parkinson como sin Parkinson, porque como hablaremos ahora, el problema del ejercicio físico y de su falta de ejercicio, o sea, de la falta de hacer ejercicio suficiente, no es un problema exclusivo de la enfermedad de Parkinson, es un problema de toda la sociedad, de toda la vida moderna que llevamos, que desgraciadamente pues, ha dejado atrás elementos muy importantes para nosotros, para nuestra salud. Veo que tenemos ya las respuestas, el 60% hace ejercicio, aunque reconoce que quizás pocos no hacen ejercicio, está muy bien como punto de partida, aunque veo que todos sois exigentes y casi todos creéis que podríais hacer más, y veo con agrado que la mayoría creéis que es factible hacer ejercicio dentro de casa. Bueno, pues fenomenal. Con esta reflexión inicial voy a pasar ya a la ponencia en sí, compartir, que yo creo que no hay ningún problema y se está viendo bien, fenomenal. Bueno, ¿cómo afecta el sedentarismo en tiempos de pandemia a las personas con enfermedad de Parkinson? Realmente, como sabéis, la pandemia no afecta, a ver qué pueda pasar, bien, las diapositivas, perdonadme un momento, que no lo veo aquí, a ver ahora, así. El sedentarismo en la pandemia no afecta solamente a las personas con Parkinson, ha afectado a toda la población general.
Muchas personas han perdido actividad física durante este año. La pérdida de actividad física conlleva una pérdida de salud, tanto física como mental, y entraña un riesgo de enfermar en las personas que están sanas y de empeoramiento de salud en las personas que están enfermas. Es un hecho totalmente contrastado. Igual, lo contrario, retomar la actividad física es una forma de volver a recuperar y volver a ganar salud otra vez. ¿Por qué hay sedentarismo a causa de la pandemia? Bueno, pues lógicamente por las restricciones de movilidad o por miedo al contagio, muchas personas con Parkinson han dejado de hacer las actividades más comunes que se entienden como hacer ejercicio, como son salir a andar, que es el típico ejercicio que hacen muchas personas, salir a andar un poquito rápido o durante un tiempo consecutivo. Han dejado de acudir a los gimnasios, a centros deportivos, a hacer natación. Muchos de mis pacientes que nadaban han dejado totalmente de hacerlo. Muchos han dejado de salir a andar en bicicleta, los deportes al aire libre, deportes colectivos. Muchas personas que acudían a grupos de baile o de teatro, algunos pacientes míos me lo han contado, o actividades artísticas han tenido que dejar de hacerlo. Muchos que iban a terapias, a fisioterapia, logopedia, otro tipo de terapias, han dejado de hacerlo también. Y pasa con el sedentarismo, que es una inercia que te atrapa. Cuando uno deja de hacer ejercicio, hay una tendencia a permanecer en ese estado muy difícil de sacar. Cuesta mucho volver a coger la motivación, cuesta mucho adaptar el ejercicio, porque yo antes podía hacer esto y ahora como no puedo hacer lo que hacía antes, ya no quiero hacer nada, que es muy humano también. La frustración de decir, yo antes salía a andar 2 horas y no me cansaba y ahora voy media hora y me falta el aire. Entonces me frustro, me deprimo, no quiero hacer ejercicio. Eh, a veces el ejercicio físico era la forma de conectar con otras personas y estamos más aislados, entonces hay menos personas quizás también que sean los que nos motiven a hacer ejercicio. Yo antes igual salía a andar con esta persona, con este amigo, y ahora no le puedo ver y ahora no salgo. Además, como digo, entramos en un círculo vicioso, porque cuanto menos nos movemos, menos rendimiento físico tenemos, más repercusión afectiva, más apatía, empeora el sueño, empeora la fatiga, la familia se desgasta y aumenta la dependencia. Digamos que entramos a veces como o tenemos riesgo de entrar como un poco en una cuesta abajo. Este artículo que me recordó Lidia al preparar la charla me ha parecido muy interesante porque pone de manifiesto, igual lo podéis ver, no sé si veis mi cursor, pero bueno, se refleja el ejercicio físico que hacían en cuanto a caminar minutos al día personas con Parkinson antes de la pandemia y después. La mayoría de estas personas de forma significativa redujeron su movilidad antes y después, pero a mí me llama la atención que era bastante poco lo que caminaban antes. Es decir, fijaos que casi todo el mundo está por debajo de 1 hora de andar al día, que es muy poco. Como ejercicio, andar 1 hora al día para la mayor parte de las personas no constituye un ejercicio especialmente intenso. Entonces, digamos que ahí ya nos quedábamos cortos, pues más cortos todavía con esto que nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? El ejercicio físico y la salud, como os digo, son dos elementos que están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo no está diseñado para un tipo de vida sedentario. Nuestro organismo ha evolucionado a lo largo de muchos millones de años siempre en un entorno de actividad física frecuente, interacciones sociales, exposición al medio ambiente, luz solar, interacción con animales. Nuestro sistema cardiovascular, nuestro metabolismo están diseñados para estar en movimiento, para estar moviéndonos de un lado para otro, para tener que correr, para tener que movernos, para tener que desplazarnos. El no hacer todo esto repercute negativamente en nuestra salud. No es bueno que estemos quietos, no es bueno que estemos solos, y muchos de los males de las enfermedades crónicas de nuestros días vienen derivados de ese estilo de vida. El ejercicio físico está relacionado con la supervivencia, con la morbimortalidad cardiovascular, con el riesgo de hipertensión, con el riesgo de diabetes, con la obesidad, con el cáncer, con la depresión, con la osteoporosis. Todos estos elementos en una vida con ejercicio físico suficiente serían mucho menos frecuentes. Son enfermedades hechas por el hombre, por decirlo así. Son enfermedades, muchas de ellas, que nacen de un estilo de vida que no es saludable. El ejercicio físico tiene beneficios en todas estas cosas que os pongo por aquí, pues en mejorar la función cardiovascular y cerebrovascular,
en la cognición, el riesgo de diabetes, el estreñimiento, que es una preocupación muy frecuente de personas con Parkinson. Una persona que no se mueve, los intestinos tampoco se mueven. La sarcopenia, que es la falta de masa muscular que vemos muchas veces con el paso de los años en personas ancianas. Las caídas, una persona, sobre todo en los rangos de edad en los que las caídas son más frecuentes, una persona que no hace ejercicio se cae mucho más. Y las caídas tienen más consecuencias porque hay osteoporosis, porque hay falta de masa muscular. La ansiedad, y yo siempre digo a mis pacientes que cuando tenemos ansiedad, antes de empezar a medicarnos, hay que empezar a dar salida a toda esa tensión. El movimiento, la falta de movimiento aumenta la ansiedad. Mejora nuestra función motora cuanto más nos movemos y mejora el sueño también. Los ciclos de sueño y vigilia de forma natural se regulan con la actividad física y con la exposición a la luz solar, cosas que nos faltan muchas veces. Y las personas que tienen Parkinson, se ve que muchas de ellas antes del diagnóstico ya hacían menos ejercicio que las personas que no tienen Parkinson. No digo que el sedentarismo sea la causa del Parkinson. Como sabéis, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene muchas causas. Digo una enfermedad, no, son muchas enfermedades. Probablemente llevamos Parkinson a enfermedades que seguramente tengan poco que ver biológicamente y eso explica que veamos tantas diferencias entre las personas con Parkinson y otras. El Parkinson está relacionado en gran parte seguramente con la genética, sobre todo en algunos casos se ve más claro. También puede estar relacionado, y lo está de hecho, con los tóxicos ambientales, con la exposición a pesticidas, con la contaminación en las aguas. Eso es algo muy interesante que os quería enseñar un libro que igual lo habéis visto alguno de vosotros, Ending Parkinson's Disease, un libro que han hecho expertos en Parkinson como Bas Bloem y Ray Dorsey. Es un libro en el que se habla de todos los elementos modificables que podrían prevenir la enfermedad de Parkinson y dentro de ellos la regulación de los tóxicos ambientales es de importancia tremenda porque en países en los que se ha regulado a la baja se ha conseguido disminuir la incidencia y en los que no, en los que se permite, la incidencia aumenta. Entonces digamos que es algo también que puede modificar el riesgo de Parkinson. Otras cosas que pueden modificar el riesgo de Parkinson son la dieta, pero el ejercicio es una de las más importantes. Las personas con Parkinson hacen menos ejercicio que las personas que no lo tienen y cuanto más avanza la enfermedad, menos suelen hacer. El ejercicio, la falta del ejercicio disminuye los niveles de BDNF, que es un factor trófico cerebral, y se puede modificar con el ejercicio. El ejercicio regular disminuye el riesgo de padecer Parkinson y disminuye el riesgo y disminuye también la evolución, digamos, de la enfermedad. En personas con Parkinson se ha demostrado que beneficia la actividad física global, el ejercicio aeróbico en general, caminar en cinta, el tai chi, los entrenamientos de resistencia y el baile, entre otros, que ahora pasaremos a valorar. Ay, perdonad, que no sé qué ha pasado con las diapositivas. Ahora, un ejercicio, a ver, es esta de aquí, sí. Un estudio muy importante sobre el ejercicio aeróbico fue el Parking Shape. Es un estudio clínico en el que se comparó hacer ejercicio de forma controlada, de ejercicio aeróbico 3 días por semana en una bicicleta estática en casa, de 30 a 45 minutos durante 3 días a la semana, comparado con ejercicios de estiramiento. Se evaluó a las personas a los 6 meses y se vio una mejoría en los síntomas sin medicación muy significativa en las personas que hacían ejercicio físico aeróbico. Ejercicio físico aeróbico moderado e intenso, que es llegar a entrecortar la respiración, podemos hablar pero no podríamos cantar, por ejemplo, y se nos taquicardiza, aumenta la frecuencia cardíaca. Ese es el nivel de ejercicio que necesitamos hacer. Este nivel de ejercicio demostró una mejoría en los síntomas comparable a la de muchos fármacos que son mucho más caros y que tampoco consiguen mucho más en algunos casos. Y hay subestudios que han demostrado una mejoría cognitiva en test cognitivos que se hacían solo a 6 meses e incluso en técnicas de imagen estructural y funcional. O sea que imaginaros que una pastilla hiciera esto. La compraríamos todos, la compraría cualquier industria, pero es algo que está al alcance de nuestros pies y de nuestras manos. Jolín, ¿qué pasa cada vez que quiero pasar? Perdonadme, ¿eh? Voy a pasarlas aquí y ya está. Pero no es la única forma de ejercicio que ha demostrado utilidad. El baile, por ejemplo, hay muchos estudios y para las personas que les gustan puede mejorar la motivación y la adherencia a largo plazo, que es el gran problema del ejercicio. Conseguir que una persona siga haciendo ejercicio con el tiempo, no deje de hacerlo ante un parón por cualquier motivo o porque surja cualquier otro imprevisto. El baile puede mejorar el equilibrio, las caídas y las escalas motoras. El tai chi, la gimnasia tradicional china,
es una de las técnicas que ha demostrado mejorar el equilibrio y también prevenir las caídas. Y el boxeo es un nuevo tipo de ejercicio que está impregnándose mucho en el mundo del Parkinson, que tiene también muchos beneficios sobre la velocidad de movimientos, sobre el equilibrio y además es un ejercicio aeróbico. Os voy a hablar un poco del yoga porque aparte de que yo lo practico y me gusta mucho, tengo muchos pacientes que me están contando que han empezado a hacerlo y también encuentran grandes beneficios. Se ha demostrado, y hay muchas publicaciones recientes en estudios controlados, que el yoga mejora no solamente la actividad, la función motora, digamos, y el equilibrio, también tiene un impacto importante en los síntomas no motores, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Eh, Realmente el yoga, hay muchos tipos de yoga, hay muchas escuelas, hay muchas formas de hacerlo, pero creo que la mayor importancia del yoga es la capacidad de aunar el ejercicio físico con el control de la respiración. Cómo respiramos y cómo aprendemos a respirar puede modificar mucho nuestro estado de ánimo y puede modificar también nuestro tono vagal, que en personas con Parkinson, que tienen a veces una regulación autonómica también alterada, puede ser de gran ayuda. El yoga además se incorpora en la vida como una disciplina, de modo que uno, digamos que entra dentro de una rutina como de autocuidado, eh, una forma de dirigirse a uno mismo con más cariño y con más cuidado. Yo creo que eso también tiene, pienso, su implicación y su motivo de por qué funciona. Este estudio es reciente, del año pasado, de hace 2 ya, de JAMA Neurology, que es una revista muy importante y me gustó porque aúna el yoga y el mindfulness. El mindfulness, como sabéis, es simplemente ejercicios de meditación. La meditación son ejercicios que parecen muy sencillos de escuchar nuestra propia respiración, pero tienen unas implicaciones muy importantes sobre nuestra forma, nuestro estado de ánimo y nuestra forma de conducirnos, no solo en el ratito que estamos meditando, sino en todo el día. En este estudio se incluía un periodo de mindfulness, unos ejercicios de respiración y una práctica de yoga de 1 hora. También es importante señalar que el yoga se puede practicar a cualquier edad y con cualquier limitación física, porque todas las poses se pueden adaptar y siempre se puede controlar la respiración. Mis profesores dicen que por muy mal enfermo que esté uno, siempre puede hacer ejercicios de respiración y de controlar, o sea que siempre hay algo que se puede hacer. Y en este estudio, con 8 semanas, se vio una reducción muy importante en la ansiedad y depresión. Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que intentar incorporar. Esto entra un poco dentro, y espero ir bien de tiempo, del concepto de salud positiva, que me parece muy, muy interesante. La OMS describió la salud como un estado libre totalmente de cualquier alteración física, emocional, económica y social que cause cualquier tipo de disconfort. Realmente con esa definición de la OMS es prácticamente imposible estar sano. Hace unos años, en 2009, otro grupo de médicos promovió un concepto diferente de salud positiva, definido como la capacidad de adaptarnos y acomodarnos y ser flexibles de modo que podamos superar las dificultades que nos imponen las enfermedades o cualquier otro tipo de problema que podamos encontrar. Realmente esto tiene mucho que ver con ser capaces de aceptarnos con nuestras limitaciones, con nuestra resiliencia y ser incluso capaces de crecer con la adversidad. Es muy utópico pensar que nunca vamos a tener una enfermedad. Yo puedo tener Parkinson, yo puedo tener Alzheimer, puedo tener un cáncer, puede que tenga cualquier tipo de enfermedad. Todos somos vulnerables a la enfermedad. Entonces, querer mantenerme en mi vida libre de todo problema es muy poco realista, pero puedo intentar entrenar mis capacidades para que cuando algo ocurra, intentar mejorarlo. Y en el Parkinson, el ejercicio es la mejor manera de combatir los síntomas, de prevenir la progresión de la enfermedad y de tener la sensación de que estoy haciendo algo con mi salud y por mi salud. Yo creo que eso es algo súper importante y pocas enfermedades como el Parkinson te dan esta posibilidad. Ay, perdonad que continuamente me estoy yendo al pasarlo. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, yo creo que hay que empezar por incorporar la conciencia de lo que estamos haciendo y por qué, y una rutina y una disciplina. Yo creo que hay que hacer como un voto de fe, decir, venga, me fío, voy a hacer ejercicio de forma regular durante 2-3 semanas y veré los beneficios que tengo y veré en qué medida mejoro.
y cuando ya lo vea por mí mismo, me engancharé. Ser constantes, ir progresando poco a poco, ir haciendo cada vez más ejercicio. El mejor ejercicio creo que es el más autónomo, el que necesitamos menos ayuda de otras personas para hacer, el que sea más compatible con nuestra vida personal y familiar y con nuestros gustos, el que más nos motiva. El que no le guste bailar o el tai chi le va a dar 100 patadas tener que hacer eso. Es mejor hacer algo que nos encaje o que nos guste o al menos que nos resulte tolerable. El que nos compromete desde la conciencia, el que nos lo creemos, el que estamos convencidos de que nos va bien, es el mejor ejercicio que vamos a hacer, porque al final el ejercicio es un acto de amor a uno mismo, es una inversión en tu propia salud y cuanto más salud tengamos, cuanto menos más autónomos seamos, cuanto menos ayuda necesitemos de los demás y durante más tiempo, también haremos la vida más fácil a nuestros seres queridos, también necesitaremos menos cosas, nuestra vida ganará y seremos nosotros los que hemos puesto, los que hemos dado ese paso, los que nos hemos puesto las pilas y hemos dicho, yo voy a mejorar mi salud, voy a tener la mejor versión de mi enfermedad que puedo tener, porque yo puedo hacerlo. Todos podemos hacer ejercicio. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, esta es la típica máquina de pedales que mis pacientes están hartos de escucharme. En fin, los que me estén escuchando que sean mis pacientes dirán, por favor, qué pesada la doctora siempre con lo mismo, pero bueno, unos pedales en casa ocupan muy poco. Hacemos ejercicio físico aeróbico intenso de la intensidad que queramos. También vale para los brazos. Una bici estática, una cinta de andar, incluso una cuerda para saltar. Es fácil hacer un ejercicio aeróbico intenso en poco tiempo y con poca logística. Hay un montón de aplicaciones, como veis, que están adaptadas para personas con Parkinson. Hay muchas escuelas que dan clases de pilates, de yoga, de baile, de gimnasia online, de modo que todo esto que os estoy diciendo son cosas que se pueden hacer desde casa y con muy poca ayuda de los demás. Unas escaleras que se pueden subir y bajar y cada vez más rápidamente, quizás ponerle música, quizás hacer algo para que tenga un poquito más de motivación, algo que nos guste. Podemos salir a correr con las restricciones que haya en cada momento, podemos salir a andar, podemos con mascarilla, podemos estar en entornos, en espacios abiertos sin ningún problema, podemos adoptar un perrito, que siempre tengo este momento de recomendarlo porque creo que hay mucha ganancia más allá de la actividad física, pero nos va a obligar a salir a la calle 3 veces al día, que ya es un muy buen comienzo. En fin, que hay muchísimas formas de empezar. Solo quería, y perdona que seguro que me estoy yendo de tiempo porque me pongo a hablar y me enrollo un montón, he visto este artículo que me parece muy interesante. Es un internista australiano que se ha diagnosticado de Parkinson y él como médico, al recibir el diagnóstico y al empezar, cuenta en este artículo cómo ha sido su viaje, digamos, por el recibir el diagnóstico y empezar a funcionar con él. Y me ha parecido muy bonito porque es todo lo que os decía antes de la salud en positivo. El hombre ha empezado a decir, bueno, tengo esta enfermedad, ¿qué puedo hacer yo por estar mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas pueden hacer que mejore mi vida? Y cuenta en este artículo pues cómo ha cambiado su dieta, cómo ahora es mucho más cuidadoso con el tipo de comida que compra y el tipo de comida que elige. Ha empezado a hacer boxeo, que él antes hacía otro tipo de deportes, y para él es una fuente de motivación increíble. Le gusta un montón, se encuentra mucho mejor, ha empezado a aprender más sobre la medicación. Siendo médico no conocía tampoco los detalles de cómo se trata el Parkinson, está aprendiendo mucho de la enfermedad, ha empezado a ir a bailar, que su mujer llevaba toda la vida diciéndole que fueran a bailar y nunca quería porque ha visto que puede ser bueno para el Parkinson. Digamos, me parece una forma muy saludable y muy bonita de enfocar y de ir a por la enfermedad. Y bueno, me lleva un poco a esta reflexión. Estos son los profesores de la escuela de yoga online en la que yo estoy, que quiero agradecerles, aunque no estarán escuchando esto, pues toda su inspiración, porque al final me sirve para mucho, para mi trabajo y para mi vida también. Ellos dicen esta frase de quien no quiere encuentra mil excusas y quien quiere encuentra mil motivos o mil maneras. Yo creo que esa es la clave de todo. Al final necesitamos convencernos de que esto hace falta hacer ejercicio. El sedentarismo nos hace muchísimo daño a personas con Parkinson y a personas sin Parkinson. Cuando empecemos a celebrar que tenemos una capacidad para mejorar nuestra salud, hacerlo por nosotros mismos, eso es una motivación tan grande que si la cultivamos no solo en nosotros, sino en nuestra familia, ganaremos muchísima salud y eso redundará en un beneficio no solo personal y familiar, sino incluso social. Y nada más, eso es lo que quería contaros. Espero haberme ajustado al tiempo y os agradezco mucho vuestra
atención. Muchísimas gracias, Araceli. Como siempre, fenomenal, una fenomenal. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. La verdad es que me ha encantado el ánimo de empoderamiento que le haces a las personas. Es decir, estés como estés, puedes, y es que además depende de ti. Depende de Eso es. ti. Eso es muy Es lo bonito, importante. ¿no? Si yo tengo una enfermedad que no tiene ningún arreglo y no puedo hacer nada, pues es una desgracia, también habrá que enfocarlo y tal, pero si encima puedo hacer algo. Fenómeno, muchísimas gracias. Luego le Gracias. hacemos las preguntas a Araceli, porque sabéis Vale. que hacemos al final el momento de las preguntas y vamos a pasar, además me estáis preguntando mucho si luego se va a ver, se os va a mandar a todos los que os habéis registrado la grabación del evento, con lo cual no os preocupéis en ese sentido, ¿vale? Y sin más, paso a Lidia, que es un placer tenerte, Lidia López Manzanares. Ella es la coordinadora de la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Princesa, el Hospital de Madrid, uno de los hospitales de Madrid, y además también es coordinadora del grupo de estudio de trastornos del movimiento de la Asociación Madrileña de Neurología. Pues ella nos va a hablar sobre los aspectos sociales. Sin más, te cedo la palabra, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a estar tantísima gente a nuestra hora de la siesta de ese lado. Bueno, Araceli, me dan ganas, en lugar de compartir pantalla, de ponerme a hacer flexiones, pero en cualquier caso voy a intentar también contaros la otra parte muy importante de lo que ha significado la pandemia en la enfermedad de Parkinson, que es la parte, del aislamiento social, ¿no? Muchísimas gracias a todos los organizadores, gracias a la Asociación de Parkinson Madrid por estar siempre ahí y a todos los patrocinadores. Y es una ilusión poder compartir esto con vosotros, porque para nosotros la pandemia ha sido como si se nos hubiera pasado por encima una pisonadora, pero realmente yo creo que hemos tenido también muchas enseñanzas, hemos aprendido muchas cosas que desde luego vamos a poder aplicar durante todo lo que nos quede de vida. Algo importantísimo es que desde luego nosotros somos animales sociales. Necesitamos vivir dentro de un grupo, en un grupo en el que la gente o los más mayores sean capaces de proteger a los más pequeños, en el que los fuertes protegen a los débiles, pero también los que son más ágiles ayudan a los que sean un poquito más torpes. Nosotros somos capaces de construir cosas preciosas, pero siempre y cuando lo hagamos en grupo y en comuna. No somos capaces de hacer estas cosas tan bonitas solos. Somos capaces de protegernos y juntos somos capaces de defendernos. Y nos podemos defender siempre y cuando estemos unidos, no cuando estamos de forma aislada. Y somos un grupo que necesitamos abrazos, porque la vida afectiva es importantísimo para todo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Y si no tenemos de estos abrazos, que como ya sabemos a ciencia cierta, pues nos producen una descarga dopaminérgica tan importante en la enfermedad de Parkinson, pues nos va a costar mucho más poder desarrollarnos. Y todo esto es tan bonito hasta que resulta que llega una enfermedad, lo que no nos hubiéramos imaginado, una pandemia en la que además se transmite justo por el contacto, por estar cerca, por estar juntos y sobre todo, bueno, ya sabéis que se afecta a la vía pulmonar, pero también se nos va a afectar todo lo digestivo y gastrointestinal, todo lo hemodinámico, el corazón y también nuestro sistema nervioso central. Y ahí está el neurocovid, que es una parte importantísima en la que nos hemos encontrado con una afectación cognitiva, conductual, emocional, de aquellos pacientes que han sufrido la enfermedad, no solo pacientes con Parkinson en general. Es cierto que además nos estamos encontrando con una serie de pacientes que lo que tienen es un COVID persistente. No entendemos muy bien por qué después de tantos meses de haber pasado la enfermedad todavía nos siguen hablando de esa fatiga crónica, de ese estado de ánimo, de ese trastorno de la conducta, de lo que poco a poco tendremos que ir aprendiendo muchísimo. ¿Y qué es lo primero que se nos ocurrió ante una catástrofe de estas características? Pues lo primero, intentar reforzar nuestro sistema sanitario. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con el señor Juan José García en el sentido de que nos tenemos que disculpar todos. Creo que no lo hemos hecho bien, no respecto a los recursos, sino respecto a la gestión de esos recursos. Creo que podíamos haberlo hecho entre todos mejor.
Pero también lo primero que fue es intentar plantear el uso de la mascarilla. Una mascarilla que desde luego ha salvado muchísimas vidas, pero que también ha tapado nuestros sentimientos y ha tapado nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de comunicarnos con el de enfrente. Y también nos ha dado una distancia social, y gracias a esta distancia social de 1,5 metros, 2 metros, hemos sido capaces de contagiarnos muchísimo menos entre nosotros, pero también nos ha separado de nuestros seres queridos o de nuestra gente que nos ayudaba en el día a día. Y desde luego nuestra mejor arma, ya podemos decir que de verdad entre nosotros, la vacuna. Fijaos, la mascarilla y el distanciamiento social ha sido algo con lo que no contábamos hace tan solo un año. Nosotros recomendamos a nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson aumentar la vida social. Tiene que salir mucho, tiene que ir de pingo, no se puede quedar encerrada en casa, tiene que seguir viendo a los amigos, tiene que intentar mantener sus rutinas, aunque no trabaje, todas las mañanas se tiene que quitar el pijama, ducharse y salir de casa y hacer la actividad que sea, aunque sea voluntariado, lo que necesite. Tiene que ir a ver a sus médicos y tiene que tener un seguimiento y además tiene que hacer las terapias. Como bien decía Araceli, el ejercicio físico es fundamental, pero la logopedia, la mejor logopedia es hablar muchísimo, descolgar el teléfono en casa, intentar todos los días hablar con alguien es fundamental, igual que dentro de la fisioterapia, el ejercicio físico rutinario, la terapia ocupacional, etc. Bueno, pues de repente hemos pasado a tener que dar una serie de recomendaciones por estar en pandemia. La primera, hay que adherirse a las recomendaciones de salud pública, es decir, aislamiento social, lo máximo posible. Hay que confinarse, hay que estar lo más encerrados, los más separados posibles unos de otros. Y además nos vamos a encontrar con que recomendamos que no acudan y que no vayan a hacer sus prestaciones sanitarias. Lo menos posible presencial al médico, lo menos posible presencial a las terapias. ¿Y qué ha ocurrido? Pues como ya se ha estudiado en algunos centros como en la Universidad de Columbia, pues se han encontrado con que la gran mayoría de nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson ha sufrido trastornos del estado de ánimo, como era de esperar. Pero también hemos aprendido cosas como utilizar la telemedicina o la teleasistencia. Si antes la utilizábamos hasta en algo menos de un 10%, ahora la utilizamos en más de un 63%. Sobre todo la utilizan, eso es cierto, como decía Juanjo, lo utilizan más aquellas personas que tienen más recursos, que tienen mayor nivel socioeconómico y eso es una cosa que tenemos que intentar mejorar. Los servicios se utilizan con más frecuencia, sobre todo para poder hablar con el médico. Es cierto que todavía es bueno, lo más básico y lo que más preocupa a la gente, mucho más que utilizar estas terapias o utilizar estas tecnologías como la telesalud para una terapia física o psicológica, etc. Y un punto muy importante es que, en concreto en esta encuesta que se hizo con más de 2.000 y pico pacientes de allí, en Estados Unidos, y en la que se consiguieron valorar más de 1.300 pacientes, lo que sí que se vio es que más de la mitad o casi la mitad de los pacientes comentaban que iban a seguir usando la teleasistencia o la telesalud cuando pasara el confinamiento, cuando pasara la pandemia. Luego, efectivamente estamos aprendiendo cosas, ya que probablemente estos nuevos recursos vienen a sumar, no vienen solamente a quitar lo presencial, sino que vamos a poder seguir utilizándolos, pero siempre y cuando sepamos cómo hacerlo y cómo aportar cosas nuevas con ellos. Cosas muy importantes que hemos aprendido también es, por ejemplo, aquí en Lombardía, en una de las primeras comunidades que sufrió la pandemia COVID, en esos primeros meses, de enero a abril del 2020, intentaron juntar todos los pacientes que en Lombardía tenían enfermedad de Parkinson y ver cómo habían pasado estos primeros meses de pandemia. De ellos, solamente 12 tenían enfermedad de COVID diagnosticada, probablemente muchos más también lo tuvieron, pero no se llegaron a diagnosticar, que era como un 8,5%. Y lo más importante de todo es que en todo se vio que efectivamente empeoraban tanto los síntomas motores como los síntomas no motores, es decir, los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, los síntomas emocionales, y muchos de ellos se explicaban por mecanismos de infección, pues por la propia deshidratación, la fiebre, las alteraciones hemodinámicas, pero también por un problema que vemos con muchísima frecuencia en nuestros pacientes en general, que es por la alteración del tratamiento farmacológico de la propia enfermedad. Muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que ingresan, nos pasa siempre lo mismo, o dejan de tomar su medicación, o cuando tienen otra enfermedad en casa dejan la medicación de Parkinson por si acaso les pudiera alterar el uso del paracetamol, por ejemplo, y a veces nos encontramos con situaciones en las que la alteración del tratamiento farmacológico les puede influir en que haya empeorado sus síntomas de enfermedad de Parkinson. Y la tercera cosa importantísima fue
que muchos de estos pacientes habían abandonado casi por completo las terapias no farmacológicas, es decir, el ejercicio físico, la vida social, etcétera. Y bueno, pues, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen enfermedad de Parkinson en la población en general? Pues que la pandemia ha producido un impacto importantísimo, no solamente en aquellos que hayan sufrido la enfermedad, sino también en los que no, pero sobre todo había unos matices que nos parecían muy curiosos, por lo que también influyen en nuestros pacientes con Parkinson, como es, por ejemplo, síntomas neurológicos en el COVID que también encontramos curiosamente en nuestros pacientes, como puede ser la pérdida del olfato, la hiposmia, la pérdida del gusto, la disgeusia, o trastornos como la depresión, que aparecen en la enfermedad de Parkinson incluso antes de diagnosticar la enfermedad, muchos años antes, la depresión, la ansiedad, en pacientes que estaban ingresados en habitaciones normales o en UCIs, el delirio es muy frecuente, en los pacientes con COVID aún más, bueno, pues estos cuadros confusionales en los que uno incluso comienza a tener ideas delirantes o alucinaciones, aparecen con frecuencia, pero lo que sí que es cierto es que a pesar de todos estos síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos que aparecen en la enfermedad, en la infección por COVID, no hay ninguna evidencia de que este virus produzca o acelere la enfermedad de Parkinson como tal. Habrá que ver en los próximos años cómo se desarrolla en los tiempos, pero desde luego esa es la realidad que tenemos hoy día. Algo muy importante es, con nuestros pacientes ya diagnosticados, ¿qué ocurrió durante el confinamiento? ¿Qué ha pasado con sus terapias? Bueno, pues la gran mayoría de nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson per se ya tienen sus trastornos motores y sus trastornos no motores, como puede ser el insomnio, el sueño fraccionado, el estreñimiento. Pero curiosamente, en una pandemia, un paciente sano, que no tenga ninguna otra patología, durante un confinamiento también va a desarrollar muchos de estos síntomas. Va a aparecer un miedo y un aislamiento social, va a aparecer una pérdida de recursos sanitarios, se van a cancelar muchísimas consultas, muchísimos procedimientos o pruebas complementarias, las consultas, por ejemplo, de toxina botulínica para la rigidez, se va a perder posibilidad de tener quirófanos, por ejemplo, durante esta pandemia para poder hacer recambios de generadores en pacientes con estimulación cerebral profunda o de otras terapias, y algo muy importante, y es que se va a bloquear o se va a paralizar o se va a ralentizar el desarrollo de los nuevos fármacos y la investigación clínica en la enfermedad de Parkinson. A esto además se asocia que muchas de las terapias o de la fisioterapia, por ejemplo, de la logopedia, pues también van a ser canceladas. Todo esto va a producir en cualquier paciente un también déficit motor y también una afectación no motora, que curiosamente se parece muchísimo a los síntomas de los propios pacientes con enfermedad de Parkinson. Luego, hay que tener una serie de recomendaciones. Hemos tenido que ser muy rápidos en intentar aprender todos en esta etapa de cómo tratar lo mejor posible a todos sin hacer distinción. Y la verdad es que no ha sido nada fácil, sobre todo la parte de la investigación, poder seguir desarrollando esos nuevos fármacos, tanto tratamientos sintomáticos que van a ayudar a controlar estos síntomas motores y no motores en la enfermedad, como los nuevos fármacos ralentizadores de la progresión de la enfermedad que ya estamos desarrollando. Ha sido muy difícil en una época de pandemia en la que prácticamente era casi imposible conseguir que alguien pudiera acercarse a un hospital. Pues más aún en estas etapas, mantener los tratamientos de nuestros pacientes nos ha costado muchísimo, pero lo hemos conseguido en la gran mayoría. Un punto importante que quería antes de no coger mucho tiempo es hablar del cuidador, porque cuando una enfermedad de Parkinson cae en una familia, efectivamente es para el paciente, pero es para todo lo que rodea. Por eso este aislamiento social no ha sido para el enfermo de Parkinson, ha sido para todos los que han rodeado al enfermo, porque realmente parece que a uno pierde como el título de ser la mujer, la compañera o el amigo, y acaban poniéndole el título de cuidador, ¿no? Algo que nos viene como muy grandes y para lo que nadie nos ha formado. Bueno, pues esta carta en una de las revistas más importantes para nosotros hablaba de cómo algunos países, como por ejemplo en Holanda, han desarrollado bueno, cursos y ayudas a los cuidadores de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y cómo se ha conseguido que antes y después de estas intervenciones, estos cuidadores también mejoren su ansiedad, su depresión y su autocuidado. Y eso va a dar lugar a que nuestros pacientes estén bien. Yo cuando cuido a un cuidador es por el egoísmo de que mi paciente esté bien. Luego es importantísimo que nos acordemos de que el aislamiento social no es solo muchas veces para el paciente, sino para el que tiene que estar 24 horas al lado, y eso también lo tenemos que cuidar.
Tenemos la enorme suerte en nuestra comunidad de tener la Escuela Madrileña de Salud, pero tenemos la Federación con todas las asociaciones de pacientes con enfermedad de Parkinson que apoya, Curemos el Parkinson y otra serie de plataformas que nos pueden ayudar muchísimo. Y yo intentaría de alguna manera atreverme a dar 4 recomendaciones sobre cómo hacer para evitar este aislamiento social y cómo de alguna manera conseguir evitar todas las complicaciones que nos trae no la pandemia, el virus, sino el haber estado o el estar confinados. Lo primero, hay que intentar encontrar nuevas formas para estar juntos. Hablábamos de clases online, de clubs virtuales, quizá algún tipo de terapia que me permita al aire libre poder estar con más gente, pero desde luego somos animales sociales, volvemos a lo mismo, necesitamos estar juntos. Es muy importante ayudar al vulnerable y de eso no solamente se beneficia el vulnerable, sino también el que ayuda. Es muy importante tener la capacidad de, en nuestra propia comunidad, no estamos diciendo ya que haya que aportar ayuda a ACNUR, que también, pero sobre todo lo importante que es ayudar al que tenemos al lado, que puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro compañero del colegio de los hijos, puede ser quien sea, pero ayudar al que tenemos cerca es lo que más nos va a producir esa satisfacción personal y es fundamental en estas épocas en las que estamos todos a flor de piel. Hay que salir al aire libre. Decía Araceli, sacar al perro, salir al balcón, ir al parque, lo que sea, pero hay que salir al aire libre con todas las ayudas de mascarilla, de distancia social, pero es importantísimo. Es casi una obligación dentro de tomarse la pastilla y salir. Hay que mantener las celebraciones de los días especiales. Puede parecer una tontería, pero se puede acabar haciendo muy rutinario el día tras día. Y es fundamental intentar diferenciar que no todos los días son iguales y que no siempre hacemos lo mismo. Es muy importante quedar con tu gente, es decir, quedar con la gente más cercana, con los amigos, los compañeros. Hay que intentar verles y oírles, y se puede ver y oír, gracias a Dios, hoy día por un montón de tecnologías. Luego, me da igual cuál sea el dispositivo, cómo lo hagamos o de quién pidamos ayuda para todo esto, pero es fundamental seguir viéndonos y oyéndonos entre nosotros. Ejercitar el autocontrol. Hablaba del mindfulness, del yoga, Araceli, es muy importante mantener esta tranquilidad, esta capacidad práctica de qué es lo importante y lo no importante y sobre todo tener mucha capacidad para aceptar el cambio. Esto ha sido un revulsivo para que todos aprendamos a ello, pero es muy importante que a partir de ahora probablemente vayamos a tener más cambios en nuestra vida, como el que te puede producir, por ejemplo, un nuevo diagnóstico de una enfermedad. Y el saberlo aceptar es importantísimo. Si no somos capaces, si necesitamos ayuda, es fundamental pedirla. A nadie se nos caen los anillos en un momento determinado por pedir ayuda profesional y seguro que alguien nos va a poder indicar o guiar o prestárnosla directamente. Como conclusión, yo diría que el aislamiento social empeora muchísimo estos síntomas físicos y psíquicos de la enfermedad y que combatirlo durante todo este confinamiento, desde luego, reduce muchísimo estas secuelas cognitivas, conductuales y emocionales. Así que yo añadiría a lo que ha dicho Araceli, no solamente tenemos que hacer ejercicio físico, sino hacer ejercicio físico con placer. Tenemos que ser capaces de seguir emocionándonos y de seguir teniendo una vida afectiva suficiente como para que nos llene estos momentos tan difíciles que estamos entre todos pasando. Así que nada más, con esto me he pasado muy poquito de tiempo, pero os agradezco muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad, tanto a Araceli como a mí, de poder hablar de algo que no son solo las pastillas, porque las pastillas es una pata del banco, pero el ejercicio físico y la vida afectiva es las otras dos que van a hacer que todo funcione. Así que muchísimas gracias a todos y nada más. Muchísimas gracias a ti, Lidia, como siempre. Me ha encantado. O sea, te veo el próximo día con el recetario recetando y poniendo al lado. Vete a andar, vete a salir, vete a... Comparte con los demás, comparte con tus amigos, vete... Eso es una maravilla. Me encanta estas nuevas recetas que nos mandas. Muchísimas gracias por esta... de parte social que tenéis, que es un gusto. Y sin más, paso a la última ponente, a nuestra querida Jessica Jiménez. Ella es Hola, buenas tardes. Jessica es una profesional espectacular, con la fisioterapia no os podéis imaginar cómo es.
y una de las cosas que me gusta de ella es que es una mujer muy valiente. En plena pandemia, que estábamos todos en casa, que no sabíamos cómo hacer, cómo ayudar a la gente, dijo, yo me pongo, No pasa nada. no pasa nada. Y bueno, dio fisioterapia a través de la telerehabilitación. Eso es una maravilla y gracias por tu valentía. Sin Eso más, está. te No dejo pasa con la ponencia. Es que Muy bien. Muchas gracias, nuevas Laura. formas de rehabilitación para las personas con Parkinson. Un abrazo. Fenomenal. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este Día Mundial del Parkinson. Mientras voy a ir compartiendo mi pantalla, a ver si soy capaz aquí y lo hago bien a la primera. Compartir y compartir. Vale, perfecto. Vale. Bueno, retomaba también las palabras de mis compañeras, me sumo a todo lo que han dicho. Y nada, bueno, os quiero poner un poquito primero en antecedentes y luego sí que os haré yo también un par de preguntas, como ha hecho Araceli, para que me vayáis contestando, a ver qué opináis sobre el tema, que es verdad que al principio puede impactar un poco, como comentaba Laura, ¿no? De cómo nos hemos tenido que ir adaptando a la situación, pero quiero que por lo menos salgáis con una sensación como una alternativa y con la sensación de que se puede, de que no nos viene nada grande a nadie. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a ello. Os quiero poner un poquito en situación. ¿Cómo llegó todo esto de la telerehabilitación? Pues tanto a las personas como justo a nosotros en la asociación de Parkinson. Bueno, pues como todos conocemos, llegó el COVID y con ello pues el confinamiento. Entonces aquí hubo que parar todo, se paralizó todo, lo que hablábamos, tanto médicos, terapias, toda la vida, por así decir. Entonces esto pues fue un palo muy importante para todos. Desde nuestros pacientes con Parkinson, pues el principal problema, ¿no?, era que separaban sus terapias. Ellos que están acostumbrados pues a todas sus rutinas, a su ejercicio, lo que hablaba antes Araceli, sobre todo el ejercicio físico, pero ya no solo eso, sino la logopedia, sus consultas de psicología, o sea, todo lo que engloba el tema de las terapias. Entonces, sí que es verdad, quiero recalcar un poco pues, los estudios que se han hecho, tanto de International Parkinson and Movement Disorder Society y del SEN, de la Sociedad Española de Neurología, donde coinciden más o menos un poco en lo mismo, ¿no? En general, un 66% de las personas que tenían Parkinson durante lo que fue todo el confinamiento y toda esta pandemia han sufrido un empeoramiento en lo que es su sintomatología por esa falta de rehabilitación. Y también un 33% ha experimentado pues tanto alteraciones cognitivas como trastornos en el comportamiento. Entonces es bastante importante y que ha sido un parón que ha supuesto pues lo que hablaban antes las doctoras, un importante bache. Además, en general, la sensación de todos ellos, pues en torno a un 70% de todos estos pacientes tenían la sensación, y que es la realidad, que se habían visto afectados negativamente, tanto ellos como los cuidadores, también hago referencia a ellos, cuidadores familiares, se habían visto afectados negativamente por este parón de la pandemia en cuanto a la sintomatología, sobre todo a nivel motor, de los pacientes con Parkinson. También el SEN, es verdad que todas las recomendaciones que se daban, tanto a nivel sanitario, una de ellas principales era como recomendación principal lo que hemos dicho, el continuar con las rutinas, continuar con la actividad, pues siempre en la medida de lo posible. Pero ante la situación que estábamos viviendo, pues iba a ser complicado, sobre todo al principio, ¿no?, que era un poco el desconocimiento de todos. Entonces, hago referencia a lo que decía Laura, qué es lo que nos planteamos, cómo podemos llegar a nuestros pacientes, ¿no?, que no paren su rehabilitación de cualquier manera. ¿Qué podemos hacer? Pues personalmente en ese momento me puse a hacer rutinas, dije, venga, ¿qué podemos hacer? Una rutina a día por semana, por lo menos, para que lo tengan y que puedan manejarse. Nos llegaba también mucha información por parte de los pacientes, de dudas, preguntas que intentábamos solventar también por teléfono, pero por ejemplo desde el campo de la fisioterapia pues era bastante complicado hacernos entender. Entonces, bueno, pues a partir de esas rutinas lo que hicimos fue, a través de nuestro canal de YouTube de Parkinson Madrid, pues hicimos unos vídeos
con los ejercicios y lo que hacíamos era retransmitir en directo esas sesiones donde explicábamos los ejercicios, pero claro, era una relación unidireccional. Yo explicaba los ejercicios, a través del chat nos podía llegar alguna duda, pero no era esa relación fisioterapeuta o logopeda o psicólogo como hacíamos, pues directa con el paciente. Pero bueno, pudimos ir salvando ese bache, ¿no? Por así decir, y poderlos hacer llegar, y ellos sabían pues que 2 días a la semana tenían ahí su vídeo de fisio, su vídeo de logopedia. Entonces, bueno, pudimos ir pasando por ahí. Pero claro, eso nos hizo plantearnos que esto tenía que seguir evolucionando, sobre todo que necesitábamos buscar una opción donde fuera una relación bidireccional, tanto por parte del terapeuta como por parte del paciente, donde pudiera haber ahí una comunicación fluida, que fuera también a la vez personalizado, porque es verdad que estos vídeos en un principio pues eran muy generales para poder llegar a todas las personas, pero luego, como bien han dicho las doctoras, cada paciente es un mundo y hay mucha sintomatología muy diversa. Y luego también la tecnología, ¿no? Ordenadores, móviles, tablet. Entonces, bueno, ahí sí que se ha ido cociendo poquito a poco, ¿no? Y por fin podemos decir que tenemos ya casi prácticamente establecida nuestra telerehabilitación con un montón de terapias y estamos en ello y ya llevamos meses trabajando con ellos. Ha habido poco a poco, sí es verdad, pero que ha habido muy buena aceptación por parte de los pacientes. Entonces, bueno, os quería poner un poco en antecedentes cómo hemos llegado a todo esto que hemos conseguido con todo el equipo lograr. Mi pregunta ahora, Abigail, cuando puedas, sí que quería lanzaros ahora las preguntas, ¿vale? Que sería el por qué hacer. ¿Consideras que puede ser útil y beneficioso en pandemia sustituir las terapias presenciales por la rehabilitación online? O si te sientes preparado con los medios necesarios para ello. ¿Vale? Un poco también la pregunta general es, ¿piensas, no, que pacientes a lo mejor con Parkinson pueden realmente beneficiarse de poder hacer telerehabilitación o esto lo veo muy lejano? Es verdad que tenemos ahí una brecha digital un poco importante, pero que con ayuda sí que es verdad que lo estamos solventando, tanto papel fundamental de cuidadores, familiares, de los propios pacientes que quieren y cuando quieren, o sea, pueden, ¿no? O sea, que sí que lo intentan, de verdad. Voy a ver ahí vuestras respuestas, o sea, que un 93% sí que lo considera útil y beneficioso y la mayoría, más de la mitad, sí que os consideráis preparados para ello. Me alegra ver estos resultados, de verdad. Vale, pues voy a intentar justificaros el porqué de esto y a los que no estén muy convencidos, que vean que se puede. Os he querido poner ahí de fondo una foto mía realizando en concreto una sesión de telerehabilitación, de fisioterapia. En concreto, es con un paciente que ya ha adherido, por así decir, ¿no? Que ha repetido, que le ha gustado. Entonces, bueno, os voy a comentar qué cosas positivas tiene la telerehabilitación. Respecto a COVID, bueno, pues es una telerehabilitación que es una forma segura, lo que hablaban antes las doctoras, el miedo a salir de casa, el miedo a sociabilizar. Pues sí que es verdad que esta es una manera que nos va a poder permitir esa continuidad y regularidad en las terapias, ya no solo en el ejercicio físico, que por supuesto soy súper pro de ello y que lo principal es ello y que puedan salir a caminar, pero cuando ya hablamos un poquito de alguna terapia más específica, no hablo solo de fisioterapia, hablo también de logopedia, musicoterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva o psicología, que son de las que disponemos, pues para que nos permita dar más continuidad a ese tratamiento, sobre todo por los miedos, también pues por las circunstancias que tenemos ahora de confinamientos, restricciones, de una semana sí puedo salir, otra semana a lo mejor no puedo ir y me tengo que quedar. Entonces ahí sí que vamos a tener esa continuidad. También muy cómodo el hecho de no tener que ir con la mascarilla. Lo puedes hacer desde cualquier lugar, es decir, lo puedes hacer desde tu casa. Tenemos pacientes que a lo mejor llevan en la sierra mucho tiempo porque se desplazaron, pues desde allí también lo pueden realizar. Incluso los dispositivos, ¿no? Que puede ser desde ordenador, desde móvil, desde tablet, toda esta variabilidad que tenemos ahora que nos permite la tecnología, por lo tanto, es accesible. Accesible en el sentido de que también nosotros podemos elegir la hora y el día que mejor nos convenga realizar esa terapia dentro del calendario, ¿no? que está disponible. Entonces,
la verdad que ahí nos facilita mucho más las cosas. Teniendo en cuenta también la situación por la que estamos pasando, son sesiones que económicamente pues son más accesibles. Y muy importante, que la pregunta la había puesto con trampa, lo de si creías que se podrían sustituir por esa rehabilitación, no es que se puedan sustituir, lo bueno es que es complementaria, es decir, que porque tú hagas una sesión online no quiere decir que no puedas continuar con tus sesiones presenciales de otra terapia, o que porque salgas a caminar o salgas a hacer ejercicio físico no quiere decir que no puedas hacer esa telerehabilitación. En eso sí quiero hacer hincapié de que es una alternativa muy complementaria, y luego, pues para las personas que no se pueden desplazar, lógicamente es su opción, ¿vale? Pero sí que es verdad que se complementa muy bien con otras actividades u otras terapias. Respecto a lo que hablaba la doctora sobre la sociabilidad, es importante que tenemos las sesiones tanto individuales como grupales, ¿vale? Entonces, las grupales sí que es verdad que está muy bien porque son grupos de 4 personas, y ahí sí que les permiten también a ellos sociabilizar dentro de ese estado en el que se encuentran en casa, de que no salgo porque me da miedo, o cualquier pensamiento que puedan tener ellos. Es verdad que puedo hacer una telerehabilitación y que no estoy yo solo, además, que estoy con unos compañeros, que estoy con más personas y además con el terapeuta. Tanto ya sea de forma grupal como de forma individual, es verdad que es personalizada, es decir, se establecen unos objetivos pues mucho más personalizados, mucho más enfocados pues a las características del grupo, si es grupal, o a las características personales que tenga el propio paciente, pues si se quiere trabajar pues más la marcha, o vamos a trabajar hoy un poquito más el equilibrio, o hoy estiramientos, lo que sea, es decir, que va más enfocado de forma personalizada. Y además que somos terapeutas que estamos especializados en Parkinson, ¿vale? Es esa especialidad. ¿Que podemos seguir trabajando? Podemos pensar, jo, pues es que a lo mejor no se puede trabajar de forma igual que de forma presencial. Lógicamente, pues hay que hacer una serie de adaptaciones, pero eso no nos va a impedir que podamos seguir trabajando la movilidad, la marcha, el equilibrio, la coordinación, la respiración, tan importante, sobre todo con el tema del COVID, ¿vale? Es decir, que no porque no esté de forma presencial no voy a poder trabajar esos mismos objetivos. Se puede, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta, pues a lo mejor las circunstancias, pues del espacio que dispone del paciente en casa, de cómo se enfoca con la cámara, otras adaptaciones que a lo mejor no nos plantearíamos en una sesión presencial, pero que se puede realizar, ¿vale? No pensar siempre el no. Bueno, sí, pero lo vemos y lo adaptamos, ¿no? Y luego también importante y hacer hincapié en que ya no es solo dirigido a los pacientes con Parkinson, sino también a los familiares y a los cuidadores, porque estas sesiones o de telerehabilitación no tienen por qué ser solo enfocadas lo que es a la terapia, sino que las podemos utilizar tanto como evaluaciones, como tutorías, como consultas, tanto por parte de los pacientes como de familiares y o cuidadores, incluso abordar, estar presente en las terapias que de forma presencial pues no suelen estar ni los familiares ni los cuidadores. De esta forma sí pueden estar con ellos a la vez que hacen la telerehabilitación. Son una gran ayuda y un gran soporte, porque yo siempre que conecto con algún paciente y a lo mejor no es capaz por sí solo, siempre está pendiente el cuidador o el familiar que sabe por ejemplo, que a la 1 tenemos la sesión, pues a la 1 está el cuidador familiar con el paciente preparado, con su ordenador, súper pendientes de ahí le ves bien, ahí está bien enfocado, pues mira, tráeme una silla para que se pueda agarrar, o la verdad que ahí chapó por ellos porque están siempre súper pendientes. Entonces, también hacer un poco hincapié en que estas sesiones también pueden ir enfocados a ellos, a cualquier duda, consulta que tengan, que puedan surgir. Está también enfocado a ellos. Y luego, ¿qué más cosas? Pues sobre todo también hacer un poquito hincapié en la variedad de terapias, ya no solo de fisio, como comentaba antes, tenemos también logopedia, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, musicoterapia y psicología. Es decir, hemos intentado que todas las terapias que hacíamos de forma presencial pues puedan tener su espacio a través de la telerehabilitación. Así que creo que os he podido dar un montón de motivos con los que merece la pena realizar este tipo de sesiones, porque es verdad que en la balanza podemos tener o el parar, no hacer nada,
a poder hacer algo. Y creo que es un paso súper importante, que además sé que tenemos muchas personas que nos siguen desde fuera de España, que eso también es lo bueno, que se pueden realizar estas sesiones desde fuera de España. Entonces sé que para las personas que estén aquí, pues es una complementariedad, ¿vale? Pero para personas que no tienen otra opción, es su opción. Entonces creo que hemos dado un paso muy grande, que tiene un trabajo detrás brutal por parte de todo el equipo y que ha salido un resultado muy, muy, muy satisfactorio. Y de verdad que os animo a que lo probéis, a que no lo veáis lejano por el tema de las tecnologías. Por eso me ha sorprendido gratamente vuestras respuestas. Vale, y esto por aquí. Y ahora os quiero enseñar, pues, lo que hemos realizado, porque aquí os he contado muchas cosas, pero diréis, bueno, pero realmente ¿esto qué es? ¿Esto cómo va? ¿Esto qué lo queremos ver? Bueno, pues mirad. Por ejemplo, si yo quisiera, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Como si nosotros quisiéramos ahora hacer una sesión. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Es súper fácil, de verdad. Lo podemos hacer tanto por la página web, ¿vale? Como por la aplicación de móvil. Por lo tanto, es decir, lo podemos hacer tanto a través de móvil o tablet o desde PC, desde ordenador. Siempre tenemos que disponer de cámara, micrófono, que estén activos. ¿Qué lo hacemos por el ordenador? Pues a ver que sirve sobre todo con los navegadores de Google Chrome y Firefox, ¿vale? El de Microsoft también sirve, el Edge. Y sin embargo, si lo hacemos desde tablet, pues lo mejor es que sea Android. Se puede hacer, ¿vale? Tanto desde Mac como desde de Apple o otro dispositivo. Sí es verdad que ahí habría que bajarse los navegadores de Google Chrome o Firefox, es lo único. Entonces sí que es verdad que si puede ser desde Android, mejor, si no, pues desde el ordenador. Lo que hacemos es registrarnos en el área de socio de nuestra página web o, en su defecto, si lo hacemos por dispositivo, móvil o tablet, pues bajarnos la aplicación. Entonces, una vez que estamos ahí dentro, lo que vamos a tener es el apartado de telerehabilitación, donde lo que hacemos es seleccionar el día y la hora que mejor nos viene para realizar la terapia y se confirma. Una vez que se confirma, nos llega un email nos llega un correo electrónico al email, ¿vale? De confirmación. Y nada, y simplemente el día que yo he cogido mi sesión, me meto en mi área de socio o en mi aplicación, me meto en el día de hoy, pincho en la cita que tengo reservado en la agenda y ahí solo tengo que esperar a que ya el terapeuta me llame. Entonces el terapeuta llama y ya se puede acceder perfectamente a la sesión. Os voy a poner un vídeo explicativo, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo es la aplicación. Vale. La verdad que está muy chula y la verdad que es una pasada, tanto hacerlo por ordenador como por la aplicación, la verdad que va fenomenal. Además, nada, la primera sesión es gratuita, ¿vale? Que ahí pues es donde, por si tenéis miedo de decir, jo, es que la primera a lo mejor no lo voy a conseguir, no pasa nada, nosotros hacemos el seguimiento con el paciente, os llamamos, os vamos guiando por todo el proceso, tenemos nuestras guías también para que tengáis todo el soporte de cómo poder acceder. Entonces, que no os dé miedo ni que consideréis que a lo mejor va a ser demasiado, no sé, demasiado lioso, que es verdad que hay veces que cuando no conseguimos las cosas, pues a lo mejor nos ponemos muy nerviosos y ya decimos, mira, mejor no, esto no es para mí, yo prefiero que no. Nada, de verdad que contáis con toda nuestra ayuda, con el seguimiento, que lo hacemos lo posible, si se tarda 10 minutos, como si se tarda 15, hasta que lo conseguimos. Y mi experiencia personal es que al final, una vez que se consigue, pues es verdad que al principio a lo mejor no sale a la primera, pues como nos pasa a todos, que como digo yo siempre, no te preocupes que no eres ni el primero ni el último. Pero una vez que ya se coge la rutina, ya de verdad que las sesiones van súper rápidas, súper voladas. De hecho, hay bastante adherencia de pacientes que ya cogen sesiones repetidas cada semana. Igual que la periodicidad, tampoco es obligatorio que sea todas las semanas, pues podemos hacer sesiones cada 15 días, podemos hacer una sesión
al mes y que yo te mande una rutina de ejercicios para que tú la puedas ir haciendo. O sea, de verdad que hay un mogollón de adaptabilidad en cuanto a las sesiones y en cuanto a las terapias y en cuanto a la planificación. Así que, ay, perdonad, que le he vuelto a dar el vídeo. Ay, así que nada, espero haberos animado a que por lo menos probéis, también a daros un respiro, ¿no? De que pensar que tenemos ahí una opción de terapia, de no parar con nuestra rehabilitación y de verdad que lo hemos hecho pensando en todo momento en los pacientes, en cómo podíamos ayudarles, en cómo podíamos llegar a ellos pues por las circunstancias que han ocurrido y nada, espero que os animéis, que cualquier duda, consulta que tengáis, que nos la hagáis llegar. Y nada, y que muchísimas gracias a todos por estar ahí y cualquier cosita que nos consultéis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Pues nada, nos pasa como con la primera ponencia también y con la segunda, que nos dan ganas de ponernos a hacer aquí flexiones y ejercicio y también de irnos a tomar unas cañas. Así que cuando acabemos esto, todo el mundo a la calle, aunque llueva. Directamente. Directamente. Sí, sí. Muy bien, pues nada, si queréis las ponentes, tanto Lidia como Araceli, os podéis activar ya la cámara y lo que voy a hacer es pasar las preguntas que vamos teniendo. Me vais a disculpar porque no voy a poder pasar todas las preguntas, no solamente por cuestión de tiempo, sino porque algunas son de reflexiones, que es una pena que no podamos debatir, porque la verdad es que hay una persona que nos ha comentado asuntos relacionados con el edadismo, por ejemplo, la forma de tratar a su padre por tener 90 años, por ejemplo, ¿no? Otras personas que se estaban quejando y dicen, sí, salimos, pero aquí nos han dejado cerrados, nos estamos encerrando y no nos dan salvoconductos, no podemos salir. Y bueno, pues las quejas normales y lógicas que hemos padecido todos. Afortunadamente está habiendo cada vez más posibilidades de aire puro y también la telerehabilitación. Entonces, hay muchas preguntas también que las voy a pasar en un primer momento a Lidia, por ejemplo, o a Aracelis. Como veáis, están preocupados por el tema de la vacuna. ¿Vale? Hay personas que preguntan que cuál sería la vacuna adecuada a ellos y otros digamos, síntomas le pueden dar el hecho de tener vacunas o ponerse las vacunas. Bueno, pues si queréis contesto también Lidia, seguro que tiene una opinión parecida a la mía, a ver qué le parece a ella, pero yo creo que la mejor vacuna es la primera que nos ponen. Cuanto antes estemos todos vacunados, mejor. La enfermedad de Parkinson no entraña ningún riesgo especial con ninguna de las vacunas, especialmente en el rango de edad más habitual. Y entonces, realmente, si hay algún efecto secundario de la vacuna, en algún caso, la probabilidad es mucho, infinitamente menor que la de tener complicaciones graves por la infección de COVID. O sea que nadie tiene que tener ninguna duda. Hay una contaminación de desinformación y la prensa está haciendo, creo yo, un trabajo muy negativo en despertar dudas y desconfianza. Y yo creo que nadie tiene que tener ningún miedo a vacunarse, tienen que tener prisa por vacunarse. Y todas las vacunas son buenas porque la primera que llegue es la mejor. Estar esperando una vacuna que uno cree que es mejor por si me la dan es estar más tiempo sin proteger y sin proteger a las personas que están con nosotros. Así que hay que vacunarse con la primera vacuna que nos ofrezcan y hay que colaborar y así es como acabaremos con esto. Pues totalmente de acuerdo, ¿verdad? Además, no por tener esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, tenemos riesgos especiales, ni tenemos ningún mayor riesgo, por ejemplo, de tener trombos, creo que preguntaban, sino que es exactamente igual que la población normal. En cambio, si tuviéramos la infección por COVID y tuviéramos problemas respiratorios y tenemos una enfermedad de Parkinson avanzada, pues probablemente sí que tenemos más complicaciones que el resto de la población. Por tanto, es muy importante no solamente no tener dudas, sino al contrario, ser los primeros en cuanto que nos dejen. Que no sé, ya sabéis que hasta incluso en cada área sanitaria las velocidades van a diferentes tiempos. O sea que yo creo que calma, que llegará a todos, pero bueno, mucha paciencia.
Otra pregunta también respecto al COVID. Decía esta persona, Julia, que dice que preguntan que si una persona con Parkinson tiene más posibilidades que una persona normal a tener complicaciones de trombos tras haber recibido la vacuna de COVID. No me parece mal insistir sobre el tema y que lo volváis. O sea, yo creo que es importante porque para todos nos está siendo muy, muy impactante todo este asunto. No, en grande no. Yo creo que lo que sí que tiene que quedar claro es que el sedentarismo y el no moverse es el mayor riesgo que podemos tener de trombos. No tener enfermedad de Parkinson, no el vacunarnos, sino el hecho de no movernos. El hecho de no usar los pedalillos de la doctora Araceli Alonso es tan importante. Eso sí que realmente produce mayor riesgo de trombos, no el vacunarse. El tabaco, la obesidad, los factores de riesgo, a veces, ¿verdad?, unos tratamientos son que tomamos, la píldora anticonceptiva que pueden tomar una persona joven que está obesa y que fuma, pues todo eso son factores de trombos, no ponerte la vacuna, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser responsables y ver qué podemos hacer todos en nuestro riesgo individual de problemas y solucionar eso antes. Yo, si me permitís, y por añadir, para que veáis que estoy aquí con vosotros, toda la jornada. Gracias, Juanjo. Yo os diría que incluso todas las dudas que haya sobre temas de vacuna, hay una Dirección General de Atención Sociosanitaria que la lleva un magnífico profesional, que es el doctor Martínez Peromingo. Yo os diría que las recojáis y les dirijáis un correo, que él con mucho gusto os las podrá contestar todas, y las podéis luego pasar a todos los socios, ¿vale? Es decir, tanto no solamente sobre cada vacuna en concreto, sino sobre el proceso de vacunación en sí mismo. Pues muchas gracias, Juanjo. Sí, porque además preguntan, porque nosotros hemos estado ya con la Consejería de Sanidad solicitando que por favor tuvieran en cuenta a las personas con Parkinson. Sé que estaban antes las personas con dependencia, que están valoradas, pero es verdad que están preguntando en el chat también las franjas de edad, que si tienen prioridad las personas con Parkinson o no, las edades. Con lo cual vamos a recoger todas esas preguntas, como nos sugiere Juanjo, y las vamos a hacer y las publicaremos por la revista o por las redes desde la asociación. Muy bien. Jess, preguntas para ti. Tiene que ver sobre el equilibrio, ¿vale? Hay una persona en concreto que pregunta cómo superar mi miedo a caerme cuando me movilizo, y otra persona también lo asocia mucho al tema de la telerehabilitación. Es claro, yo estoy al otro lado, no estás tú para sujetarme, ¿cómo gestionar esto? Era lo que hablaba el tema de las adaptaciones, que es verdad, hay cosas que no las vamos a poder manejar como si fuera de forma presencial. Entonces, sí tenemos que ver qué tipo de alteración del equilibrio tiene, porque si es una alteración en el que sí que nos permite trabajar con un agarre o con dos agarres, por ejemplo, pues lo que suelo hacer yo con los pacientes es pues con una silla, que se la pongan delante con un tope, entonces ellos al estar agarrados ya con las dos manos, con dos agarres o con uno, pueden trabajar perfectamente. Otra cosa es que ya sea que el estar en carga, esa bipedestación, el estar de pie, ya no sea tan consistente, que no sean capaz. Entonces ahí sí que de forma de telerehabilitación trabajamos sentados, y en ese caso a lo mejor el equilibrio no se podría trabajar de una forma tan enfocada al equilibrio, pero sí podríamos trabajar a lo mejor lo que es el control postural del tronco en sedestación, que nos va a realizar una transferencia luego a cuando nos pongamos de pie. Entonces, es lo que hablaba el tema de las adaptaciones, que puedo decir, equilibrio, pues si me caigo no lo voy a poder trabajar. Pues hay que ver el tipo de paciente, para eso se hace una evaluación previa, se habla con él y vemos cómo podemos adaptar ese objetivo. Si puedo añadir algo, Laura, también sobre esto, porque muchos pacientes me dicen lo mismo, ¿no? Tengo problemas de equilibrio y no puedo salir a andar, o me da miedo salir a andar porque me puedo caer. Yo a todos les digo que si practican en casa el pedaleo o la bicicleta, esa mayor potencia muscular en las piernas no es exactamente el equilibrio, pero efectivamente se puede trabajar con total seguridad. Y dar a veces también es una cuestión de confianza, no es solamente problemas de equilibrio, sino también un tema mental. Y yo creo que el ejercicio aeróbico en condiciones de seguridad para una persona con estabilidad, como es el pedaleo, cogiendo confianza, cogiendo fuerza muscular, cogiendo endorfinas, luego se enfrentan al hecho de caminar o al equilibrio de otra forma. Entonces yo creo que también es algo que
para los problemas de equilibrio que son tan difíciles de manejar, a veces trabajar otras áreas y que Eso ganar es. seguridad con ellas hace que luego lo hagamos mejor, porque hay un tema también de confianza. Sin duda alguna. Bueno, Sí. más preguntas. Claro, estamos diciendo, a ver, tenemos que salir, aire puro, aire libre, salir, y estamos planteando aquí la telerehabilitación, pero bueno, a ver, esto no supone que nos va a aislar más si estamos hablando de salir. Eso es lo que comentaba antes, ¿no? Lo de la complementariedad, que una cosa no quita la otra. Lo que decía Araceli, todo lo que sea fomentar, salir a caminar, por supuesto, pero si luego podemos hacer un trabajo un poquito más específico, pues de fuerza, para potenciar las piernas, potenciar los brazos, estiramientos, todo eso sí lo puedo hacer a través de la telerehabilitación en casa. Lo que hablamos también depende de las circunstancias de cada uno. De si no va a tener otra opción de trabajar, tenemos que hacerlo por esa vía, porque lo que priorizamos es el movimiento y el trabajo del cuerpo, ese ejercicio. ¿Que puedo hacer más actividades? ¿Que sí puedo salir? ¿Que sí me lo puedo permitir? Pues siempre se puede complementar. Bueno, aquí nos dicen que si hacer aeróbic es contraproducente con el Parkinson, lo que viene a ser siendo el aeróbic como tal. Nada, o sea, no hay ningún ejercicio que sea malo para el Parkinson. Es imposible. Es verdad que lo más justo, lo más positivo, lo que hay más evidencia es el ejercicio aeróbico. Como os decía antes, ejercicio que acelere la frecuencia cardíaca, que recorte un poco la respiración, pero sin llegar a extenuarnos. Y luego también he visto algo en el chat, sin que provoque dolor. El ejercicio no debe nunca producir dolor. Si algún ejercicio que hacemos nos provoca dolor, tenemos que parar y modificar el ejercicio, consultar a la persona con la que estamos haciéndolo. El ejercicio aeróbico creo que querrá decir pues tipo fitness, ¿no? O, me imagino ejercicios de intensidad aeróbica, pero que no sean andar o correr, es perfectamente aceptable. Ya creo que la única limitación para el ejercicio en el Parkinson o en cualquier otra patología es el dolor. Y siempre hay algún ejercicio que se puede hacer siempre. El Qigong también preguntaban por ahí, he visto por ahí. Tengo una paciente que hace Qigong y está muy contenta. Me da la sensación de que es más, no es tanto consumo energético, es más tema respiración, meditación, postura. Quizás no, como único ejercicio, no sé si es suficiente, pero seguramente sea beneficioso más en ese aspecto, en el sentido más de meditación, control de respiración, de postura y enfoque de la vida. Juan José habla que quiere comentar quiere contestar a una pregunta en directo. Yo perdonadme que esto es un poco complicado, así todas escritas y todo el mundo aquí hablando como locos. Por cierto, no se van a hacer las preguntas por chat, sino como bien os comenté antes, se van a hacer por la sección de pregunta y respuesta que está en la parte de abajo, ¿vale? Es decir, no vamos a contestar a la parte del chat porque esto no da la vida, sino más en la otra parte, por si alguno queréis hacer preguntas o las estáis haciendo en el chat. Juan José, cuando quieras. Solamente que voy leyendo algunas de las cuestiones y por intentar aportar algo. Respecto a lo que es grupo 3, que alguna persona decía que está sin vacunar, en principio de manera como muy inmediata tendría que estar vacunada esta persona. Si hubiera cualquier tipo de problema en el proceso de vacunación o algo, yo no tengo ningún inconveniente que a través de la asociación, si hay algún caso concreto, me lo mandéis y yo lo envío a quienes coordinan la plataforma Cibeles, que es a través de la cual se está haciendo. Las referencias que yo tengo es que el proceso de vacunación está muy avanzado en la Comunidad de Madrid en relación con otras comunidades autónomas en grupos de edad por encima de los 75 años. En cuanto al tema de los cierres de centros de mayores, mi ánimo y mi esperanza es que en breve esto ya se vaya solucionando. El proceso de vacunación, conforme avanza, pues lógicamente podremos permitir que los centros de mayores sean entornos seguros y por lo tanto se puede ir volviendo a esta nueva normalidad realmente, ¿no? Que es la que nos lo va ayudando, es el proceso de vacunación. Cuanto a una valoración que hacía una persona respecto a algo que había pasado con su marido en la residencia, pues sí, efectivamente, nadie nos ha enseñado a amar en tiempos de COVID en las residencias, ¿no? Todos los protocolos
han ido muy buscando prevenir que se produjera un efecto de contagio dentro de las mismas y soy consciente de que han sido medidas que han sido muy duras tanto desde la perspectiva de los usuarios, lógicamente, como también de los familiares. Es decir, tendremos que aprovechar en este sentido pues, los nuevos marcos de contratación para este tipo de cuestiones, abordarlas de manera mucho mejor. Y pues nada, darle mi más sentido pésame a la persona que hacía esta referencia en el chat. Muchas gracias. Vamos a ir terminando. Hay más preguntas. Lo que os ponemos a disposición, por supuesto, es el correo de la asociación para seguir contestando o cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengáis. Es parkinson@parkinsonmadrid.org. Repito, parkinson@parkinsonmadrid.org, porque veo que se nos va el tiempo y no vamos a poder contestar a todo. Pero bueno, voy a dejar una última y es una persona, un familiar que está algo desesperado, que sabe la importancia del ejercicio, lo tiene claro y está a su persona que está con afectación de Parkinson insistiéndole y encuentra mucho rechazo. Y pues lo que decías un poco antes, Araceli, ese círculo vicioso, ese que ya has entrado en una cuesta abajo y no ven forma de animar a la persona, y la persona cuidadora pues está un poco desesperada. Lo entiendo y es un problema muy común porque la apatía, como sabéis, es un síntoma muy frecuente en el Parkinson y a veces cuesta mucho que la motivación salga de uno mismo. Unos pacientes míos encontraron la solución en buscar un personal trainer, una persona externa que acompaña ahora a la persona con Parkinson a hacer ejercicio en el parque y demás, y con esta persona me decía su esposa que ella se ha liberado de la sensación de tener que estar todo el día encima, que estaba deteriorando mucho su relación con su marido, y él en cambio pues ha aceptado esta forma diferente de hacer ejercicio y le encuentra también más significado o le encaja mejor, quizás también lo mismo, pues buscar terapias, externalizar un poco esa conversación que al final se puede hacer muy pesada y muy difícil. En fin, no digo que se tenga que obligar a alguien, pero seguramente hacer media hora de pedales a ratitos y poco a poco no es tan difícil y se puede uno medio decir, hay que hacer esto porque es lo mínimo que te puedo pedir. Solamente los pedales y ya está. Y esperar un poco a ver si por ahí entramos. Buscar, no digo que sea como a los niños, porque somos todos adultos y personas que hay que tratar con todo el respeto, pero es verdad que a veces buscar una motivación añadida, un trueque, confía en mí que esto es bueno, sé que te cuesta verlo, pero hay que hacerlo como una cuestión de fe. Luego las chapas que damos en la consulta también a veces ayudan. Mucha gente me dice, qué bien que le ha dicho esto, doctora, porque así a mí no me hace caso, pero igual a usted sí. Bueno, es un trabajo de todos, yo creo, ¿no? Concienciarnos de este problema, pero ya te digo, yo creo que muchos médicos no tratan este tema con sus pacientes y muchas enfermeras tampoco lo hacen. Y es una cosa incomprensible, ¿no? Una cosa tan necesaria y que no está tan abordada realmente en donde debería estar. Yo, Araceli, perdona, sigo con mi parte emocional y es que, lo digo por experiencia propia, el ejercicio sin placer no vale. Como realmente no lo disfrutes, me da igual que sea una pachanga de básquet con tus compañeros del colegio o que sea lo que sea, como no lo disfrutes, creo que la parte de la dopamina, de las endorfinas, de lo que estábamos hablando, no vale igual. Por tanto, tiene que ser algo que nos apasione, quizá por la compañía o quizá por el ejercicio en sí. La compañía puede ser el perrete, ¿eh? No estamos hablando de que tengamos siempre que tener una persona de apoyo, pero bueno, Claro, creo que es muy importante. ser lúdico es maravilloso, pero es verdad que hay veces que esa imagen me la estaba imaginando con lo que dice esta persona, o sea, esa persona que nada le gusta. Hay gente que dice, es que no le gusta nada, no quiere hacer nada, y esto también es la enfermedad, no es que sea una persona que no tiene, no quiere ser feliz en la vida, es que la enfermedad no le deja mirar más allá, y hay veces que en esa situación la gente se desespera muchísimo y no saben cómo salir de ahí, y entiendo esa frustración tremenda de muchas personas.
Fijaos, a otro nivel, ¿eh? Esto es un paciente con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que no se quiere meter en la ducha y que es una auténtica guerra. Pues siempre llega el hijo o el hermano o quien sea que hablándole de otra cosa coge y le mete en la ducha y el otro tan contento. Mientras que si esto se hace de una forma obligada es un trauma y es algo horrible en ese hogar. Pues con el ejercicio a veces es algo parecido. Ay, fíjate, Manolo, que se me ha olvidado el pan. Pues hay que ir a comprar el pan a 4 manzanas y hay veces que es ese poquito a poquito cada día, ¿no? Creo. Fenomenal. Y yo, Pues sí, perdona perdona, Laura, Vicky. nada, quería reforzar un poco lo que han dicho ellas, que muchas veces yo como propia terapeuta, muchas veces en casa del propio paciente, que sí que nos encontramos muchas veces, pues que el paciente no quiere hacer la terapia y muchas veces vamos como en plan, no, pues sí, que la tiene que hacer, pues lo que hablaba Lidia, de en plan, aunque sea, es solo el hecho de levantarse del sofá o del sillón, pues muchas veces con las fotos que tienen puestas encima de la tele o para ir al baño, le digo, venga, pues acompáñame, que no sé dónde está el servicio, por ejemplo. Entonces ya solo el levantarse del asiento y ir aunque sea al pasillo y volver, mejor que nada. Entonces, un poco esa reflexión también, ¿no? Que menos es más. Entonces, bueno, poquito a poco y con esas estrategias sí conseguimos a veces conseguirlo. Yo a veces digo que cuando suene estas personas que no se mueven nada, que cada vez que suene la hora hay que dar una vuelta a la casa. Si ves, cosillas así, sí, sí. No más de una hora sentado. Eso es. Cuando suena la hora, vuelta a la casa. Solo con eso ya conseguimos Sí, algo. sí, sí. Objetivos realistas y adaptados a cada una de las Eso es. situaciones personales y familiares, sin duda alguna. Muy bien, pues ya estamos fuera de la hora. Ha sido un placer y un honor. Como sabéis, esto a todos los que os habéis registrado se os va a enviar la grabación, con lo cual la ponencia con las presentaciones la vais a tener. Y dar las gracias a las tres maravillosas ponentes, a Juanjo por estar aquí con nosotros y además aguantar hasta el final y además contestar y además permitirnos ser tan accesible y poderte hacer todas estas preguntas y dudas que te vamos a hacer llegar, de las que recojamos de las personas que nos comenten. Muy bien, pues nada, que ustedes tengan muy feliz Día Mundial de Parkinson, que ya estamos terminando este domingo, iros a pasear y esas cosas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Todos los comentarios en el chat de agradecimiento, que no hemos Sí. contestado individualmente, pero de verdad que agradezco mucho que la gente haya estado tan atenta y lo haya disfrutado, y que para nosotras ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.